Buenos días. Para mí es de gran gozo poder estar hoy con ustedes compartiéndoles acerca de este tema que es parte de lo que Dios ha hablado a través de su palabra a mi vida. Y el tema, el taller que vamos a estar tratando hoy es el miedo a no ser suficiente. Y quisiera empezar planteándonos la pregunta que comúnmente nos hacemos y es, ¿por qué nada de lo que hago parece ser suficiente? Hacemos y hacemos en relación con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro jefe, a veces en relación con Dios, hacemos y parece que nada de lo que nosotros hacemos para ellos es suficiente. Pero el punto aquí es que quisiera invitarte a que la respuesta a esta pregunta no la encontremos culpando a los otros, sino más bien que mientras realizamos el estudio de la palabra de Dios, estemos haciendo una mirada introspectiva sobre ese tema. Y para eso le pregunté a varias mujeres sobre el por qué creen que las mujeres tenemos miedo a no ser suficientes. Y esto fue lo que ellas me respondieron. Desde la niñez nos condicionan a no decepcionar a los demás, de manera que en muchas situaciones actuamos solo por agradar a otros, por miedo a no decepcionarlos o a no tener su aprobación. Esto hace que pensemos que en sí mismo no somos suficientes. Nos han enseñado que tenemos que ser autosuficientes y cuando nos damos cuenta de que nunca lo vamos a hacer o de que nunca se logra lo que queremos, sentimos miedo a intentarlo nuevamente. Por miedo a la crítica. Sentimos miedo a ser criticadas o avergonzadas. Nos han enseñado que es algo aterrador exponernos a una situación de crítica, por lo que no somos capaces de afrontarla. Nuestras motivaciones están fundamentadas en el otro, en el entorno social. De ahí que estemos en una constante de compararnos siempre con los demás y con miedo a no cumplir el estándar. Como vimos aquí, nos han enseñado a ser autosuficientes, a tener miedo a la crítica, miedo a lo que las otras personas estén pensando de nosotros. Otras personas respondieron que la sociedad nos lleva a creer que tenemos que hacer algo notables, que tenemos que ganarnos la admiración de las otras personas. Y hay una sed insaciable por esas palabras de afirmación y esas creencias que nos van a tranquilizar y que nos halagan y que nos engrandecen. Estas cosas, como bien lo veíamos con las chicas que acabaron de exponer, son reales en nuestras vidas y a menudo nos tenemos que enfrentar con ese temor a no ser suficientes. En la Biblia encontramos un ejemplo de esto y estudiamos juntos lo que la palabra de Dios tiene para decirnos al respecto. ¿Qué tal si miramos el texto de Génesis 29 del 31 al 35? La versión que voy a utilizar para leer en esta oportunidad es la Nueva Versión Internacional. Y acompáñenme en la lectura, por favor. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz a un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Que el Señor nos hable hoy a través de su palabra. Quisiera invitarte a que tomemos esta historia y lo dividamos en 3 momentos importantes. Entonces, hay 3 momentos importantes dentro de esta narración bíblica. Y el primer momento que quiero que miremos juntas es del versículo 31. Y es como el primer momento de nuestra historia que lo llamaremos Dios ve a Lea. Es interesante que este versículo inicia con el verbo ver. Y eso en el idioma original nos pone un referente importante sobre lo que va a suceder. El hecho de que Dios vio y que precisamente Dios vio a Lea pone al descubierto el gran amor del Señor y lo vamos a ver en el resto de la narración. Pero pensemos un momento lo que nos dice el contexto sobre Lea. Y para eso quiero que miremos un poco quién es Lea. Y el contexto anterior en Génesis 29, del 16 al 17 y versículo 30, nos habla un poquito sobre quién es Lea y como lo que estaba viviendo en esos momentos cuando está este pasaje, esta narrativa. Entonces se nos dice de Lea, y ustedes lo pueden mirar más despuesito cuando terminemos el taller para que no nos alarguemos mucho.
Se nos dice de Lea que es la hija mayor de Labán. El texto también la describe como que tenía ojos apagados. Algunos comentaristas le dicen que era como una actitud o un comportamiento que no era un comportamiento como severo, sino era más bien que daba como bondad o sensibilidad. Pero también era una característica que estaba ligada con la belleza y esa característica se llamaba deslucidez. O sea, que significaba que no era muy brillante ni vivaz. Entonces, se nos dice de Lea que es una hija mayor, que no es muy brillante. También se nos dice o se nos contrasta a Lea con su hermana Raquel, que era su hermana menor. Y Dios dice que Raquel era muy hermosa. Entonces vamos mirando qué es lo que estaba viviendo Lea y qué estaba pasando con Lea. También nos podemos ver que el texto dice que era amada por Jacob, pero que Jacob, su esposo, amaba más a Raquel. Y es interesante porque eso nos va a poner ya, nos centra en el contexto inmediato de este pasaje, y es que Jacob primero quería casarse con Raquel, y si miramos y recordamos la historia, él trabajó 7 años para casarse con Raquel, y llega la noche de su boda donde él piensa que es Raquel la que va a estar ahí con él, y se encuentra al despertar con Lea. Jacob se da cuenta de que es Lea y no Raquel la que él tanto amaba, y va enseguida donde su suegro y empieza a reclamarle. ¿Ustedes podrían imaginarse cómo se estaba sintiendo Lea en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de Lea, como sus sentimientos, sus emociones? Si nos colocamos en el lugar de Lea, podemos ver un poco qué es lo que estaba pasando dentro de ella y dentro de su corazón. Ya que conocemos un poco sobre esta mujer, es muy importante que el texto señala como primera cosa que Dios ve a Lea. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en Lea? El texto nos muestra claramente que Dios ve a una Lea que no era amada. Algunas versiones traducen esta palabra como que era aborrecida, era detestada, era menospreciada. Entonces, podemos ver o podemos decir que Dios ve, y lo que ve es a una mujer que era menos amada que no era amada. Pero este hecho a mí cuando lo leía también me generaba una expectativa, porque sabemos que Dios no es un Dios que se queda como un espectador mirando qué va a pasar con la situación, ¿cierto? Sino que Dios ve, pero también interviene en la historia. Y la historia avanza y avanza, y eso nos va a mostrar una de las más grandes y profundas verdades sobre quiénes somos nosotros y sobre quién es Dios. Pero entonces, ¿qué hace Dios al ver? Porque vimos en este primer momento de la historia que Dios está viendo, pero ¿qué hace Dios al ver? Dios le concede hijos a Lea. Y el texto seguidamente nos muestra lo que pasa con Raquel, esa Raquel que era bella y amada, más amada que todos. Ella era estéril, es decir, Raquel no podía tener hijos. Mientras Dios vio y lo que hace es darle hijos a Lea, Raquel permanece estéril. Pero, ¿qué estaría haciendo Dios con el hecho de darle hijos a Lea? Entonces vamos a pasar aquí a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo momento de la historia lo vamos a ver entre los versículos 32 al 34. Y son 3 intentos fallidos. Y el primer intento fallido tiene que ver con relación a su primer hijo, Rubén. Pero quiero que nos enmarquemos un momento en estas 3 primeras concepciones de Lea. ¿Por qué? Porque en el antiguo cercano oriente era muy importante el hecho de tener hijos. Y cuando le colocaban nombres a sus hijos, lo que mostraban a lo que estaba sucediendo con ellos a nivel de los sentimientos, a nivel de las circunstancias. Entonces un nombre mostraba mucho sobre las circunstancias que se estaban viviendo y los sentimientos que se estaban padeciendo. Entonces, ahí con esto en mente, lo que significaban los nombres y para el antiguo cercano oriente, ahora sí metámonos de lleno sobre estos 3 intentos fallidos que llevaron a Lea a mostrar el amor también de Dios y lo que ella estaba pasando en su corazón. Entonces miremos en primer instante el versículo 32, que es el primer hijo que tuvo. Y el primer hijo que tuvo, la Biblia nos muestra que lo llamó Rubén. Este sería el primogénito de Jacob, y ya sabemos todas las bendiciones que vienen por ser el primogénito y lo que significaba para el padre tener un hijo. Y entonces miremos la exclamación de Lea. Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Si miramos algunas Biblias de ustedes, van a tener como una letrica chiquitica ahí y abajo dice el significado del nombre.
Si miramos el significado del nombre de Rubén, significa he aquí. Entonces, 3 cosas importantes sobre este primer nacimiento de Rubén. Y es que lo primero es que el nombre que Lea le da a su hijo y su significado nos muestra ese deseo profundo de ella de ser vista como mírame, mírame, he aquí tienes un hijo. No solamente Jacob, mírenme todos, yo le he dado un hijo a Jacob. Entonces, primero lo que nos muestra ese nombre que le ha colocado a su primer hijo. Lo segundo que nos muestra es que nos dice, el Señor ha visto mi aflicción. Lea reconoce que el Señor la ha visto, que Dios ha dado cuenta del sufrimiento al que ella ha estado sometida, ha estado expuesta durante toda su vida y todos estos últimos años. Lea reconoce que es de Dios mismo de donde procede ese gran regalo de ser madre. Pero también seguidamente dice, sin duda, ahora mi marido me amará. Aunque Lea al principio de esta frase reconoció que eso venía de Dios, que ese regalo tan hermoso de ser madre venía de Dios porque Dios había visto su aflicción, ahora dice, sin duda ahora mi marido me amará. Podemos ver que el corazón y la mente de Lea no estaba enfocada en Dios, sino que estaba enfocada en el amor de su marido. Un sin duda ahora nos revela lo cuán necesitada estaba Lea del amor de su esposo, que su esposo la amara. Un sin duda ahora nos muestra que ha existido muchas dudas en su corazón desde siempre. Es como, no he sido suficiente, no soy suficiente, pero ahora sí, mi marido me amará y voy a ser suficiente para él. Esto es la primera concepción y el primer intento fallido de Lea. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué eran intentos fallidos. Pero ustedes, ¿qué creen que pasó en esta historia? Lea tuvo un segundo hijo. Y lo vemos en el versículo 33. El segundo hijo lo llamó Simeón, que significa ha sido oído. Ha pasado algún tiempo, como mínimo podemos colocar que ha pasado 8 meses desde el último nacimiento de Rubén. Y Lea había pensado que con Rubén, su primer hijo, su esposo sí la amaría. Pero ahora vemos la exclamación cuando nace su segundo hijo, al que le puso, ha sido oído, que eso es lo que significa Simeón. Por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Al parecer, si vemos esta exclamación de Lea, las cosas en la vida de Lea siguen igual. Lea sigue reconociendo que el Señor conoce su situación, el Señor ha oído mi situación y que es de Dios quien viene su bendición. Pero también nos muestra que sigue viviendo la misma circunstancia. Ella sigue siendo aborrecida, sigue siendo no amada por su esposo. Parece que para Jacob y las personas de su alrededor, su familia, no es suficiente que ella haya tenido un hijo. El amor de su esposo aún no era para Lea. Pero sigamos en la historia y sigamos viendo la tercera concepción, que también se muestra como el tercer intento fallido de Lea. Y nos vamos al versículo 34, donde vemos el nacimiento de su tercer hijo, que se llama Leví. Leví significa unido. Entonces pasa otro tiempo y ahora Lea, al tener su tercer hijo, exclama, miren la exclamación de Lea, ahora mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. ¿Qué podemos notar en esta exclamación? A diferencia de las veces anteriores, en donde la exclamación de Lea comenzaba como el Señor ha oído, el Señor ha visto, donde un reconocimiento de dónde y de quién venía su bendición, que era el Señor mismo, Dios mismo estaba detrás de la bendición de Lea, y donde mostraba que Dios estaba viendo y oyendo lo que estaba pasando. Esta vez Lea no reconoce que Dios está ahí. Lea inicia con la frase, ahora mi marido sí se apegará a mí. Lea reconoce que hasta el momento no ha podido lograr que su esposo la ame, que se apegue a ella. Pero esta vez sí será posible lo que ella tanto estaba anhelando y esperando. Su esposo se va a unir a ella, su esposo se va a pegar a ella. En otras versiones lo traducen como ahora sí, mi esposo me va a amar, mi esposo sentirá cariño por mí.
Por fin, eso que tanto anhelaba Lea se iba a cumplir. Ella pensaba que se iba a cumplir. Pero miremos cómo termina la oración, que es también muy importante en esto del hecho de cuando tenemos miedo a no ser suficientes. Y es porque le he dado 3 hijos. Ahora sí mi marido se apegará o se unirá a mí porque le he dado 3 hijos. Lea se había enfocado en lo que ella podía darle a su esposo. Por eso esta vez para Lea estaba la seguridad. Ella no fue un hijo, o sea, como dice la canción popular, no fue un hijo, ni fueron 2, fueron 3 hijos los que Lea le había dado. Lea pensaba que el amor de su esposo estaba en algo que ella le podía dar a él. Algo en lo que ella podía hacerle suficiente para que él la amara. Y en este caso eran sus hijos. Y aquí hemos visto 3 intentos fallidos que este segundo momento de la historia de nuestro pasaje. Pero ¿por qué pensamos nosotros que estos fueron un intento fallido y sobre todo este último? Si no nos dicen nada sobre el amor de Jacob hacia ella. Miremos qué sigue pasando. Y aquí llegamos a nuestro tercer momento de la historia. Y en versículo 35, podemos notar la gran diferencia. Y es que Lea ve a Dios. Miremos qué dice. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Este versículo 35 nos pone de regreso a una escena donde Lea está dando a luz una vez más. Y es precisamente esto lo que nos hace pensar que los intentos anteriores por hacer que su esposo estuviera y que su esposo la amara y que estuviera unida a ella fueron fallidos, ya que Dios le concede una vez más a Lea tener hijos. El nombre que ahora Lea decide colocarle al hijo es Judá, que significa alabar o que el Dios sea alabado. Recordemos que los nombres tenían mucho que ver con las circunstancias y las emociones que la persona estaba sintiendo en el momento del nacimiento de su hijo. Y así podemos ver que algo pasó en esta historia, que nos lleva a ver una Lea que en un principio solo estaba esperanzada en el amor de su esposo Jacob. Ahora sí mi marido me amará, ahora sí se apegará a mí, ahora sí. A una Lea que reconoce que algo estaba mal antes, ya que dice, esta vez, y la acompaña con el verbo alabar. ¿Qué nos puede mostrar esto con referente a lo que estaba pasando en el corazón de Lea? Es hasta este momento en que Lea reconoce que no estaba alabando lo correcto. Es decir, el foco de su adoración no había sido el Señor durante todo este tiempo. El foco de su adoración había sido el amor de su esposo. Lea reconoce que su corazón estaba enfocado en lo que su esposo le podía brindar, ese amor que él le podía dar, o lo que ella podía darle a él, que eran los hijos. Pero Lea, en esta ocasión, al fin se dio cuenta de que ella nunca iba a poder ser suficiente para su esposo. O mejor aún, que ella nunca, o que su esposo nunca iba a poder ser suficiente para ella. Esta vez, después de que Lea decide alabar al Señor, sucede algo especial. Y noten lo que dice el texto. Lea deja de dar a luz. Y aquí es maravilloso ver que volvemos como al inicio de nuestro texto, de nuestra historia, donde vemos que Dios ve y actúa. Dios sabía cuál era la mejor manera de hacer volver el corazón de Lea hacia Él. Dios mismo le permite concebir y dar a luz a hijos, porque Lea pensaba que de esa manera podía tener el amor de su esposo, podía sentirse amada, pero Dios sabía que eso la llevaría a que ella pudiera ver lo que había en su corazón y lo que estaba depositado en lo más profundo de su ser. Dios, en su maravilloso plan, que es hermoso, le muestra a Lea el equívoco de su adoración y le da un verdadero enfoque de esta, y este enfoque es Dios mismo. Mis queridas hermanas, nosotros nunca vamos a ser suficientes. Nada de lo que nosotros podamos dar va a ser suficiente para otros. Y aún las otras personas nunca van a ser suficientes para nosotros. Y eso quiero que le tengan muy en claro, que lo tengamos muy claro. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Así que por eso no tengas miedo a no ser suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que tener miedo a no ser suficientes? Porque lo primero es que es verdad.
Nunca nada de lo que seas o hagas va a ser suficiente. Nosotros estamos tambaleando muchas veces bajo la idea equivocada de que en verdad necesitamos amarnos, necesitamos aceptarnos y respetarnos a nosotras mismas para poder sobrevivir. Nos hemos creído que lo más importante de nuestras vidas es nuestro éxito o nuestra comodidad. Nos hemos colocado en el centro de nuestras vidas y el amor de Dios y el Evangelio han quedado relegados a un segundo plano. Entonces, no tenemos miedo a no ser suficientes, porque eso es verdad. Nada de lo que hagamos, ni nada de lo que seamos va a ser suficiente. Pero en segundo lugar, y esto quiero que ustedes lo graben en su corazón y en su mente, en su alma, y es que no debemos tener miedo a no ser suficientes porque hay alguien que sí fue suficiente. Y eso nos debe traer libertad. En el Antiguo Testamento encontramos o nos muestra la fragilidad del ser humano en cuanto a en relación a hacer lo que Dios pedía que se hiciera. Dios estableció unas leyes, pero ninguno de los seres humanos pudieron cumplirlo. Nos muestra que aunque se esforzaban, nadie podía cumplir el estándar de Dios y ser lo suficientemente para Dios. Pero es maravilloso porque el Antiguo Testamento también nos muestra y nos apunta hacia algo, y hay una promesa en ese Antiguo Testamento. Y las Escrituras no se quedaron allí en el Antiguo Testamento porque la verdad no hubiera sido nada glorioso ver a un Dios que juzga pero que no soluciona, un Dios que ve pero que no actúa. Y las Escrituras nos traen el Nuevo Testamento y ahí es donde nos revela ese único ser capaz que sí fue suficiente, y es Cristo mismo. Jesucristo sí fue suficiente y las Escrituras nos hablan sobre Él muchísimas cosas, pero quiero que nos enfoquemos en esto. Jesucristo sí fue suficiente y nos dice que Él cumplió el estándar de la ley. Fue suficiente sacrificio por nuestros pecados y fue un perfecto sacerdote que pudo representarnos delante del Padre. Jesús hizo lo que ninguna de nosotras puede hacer, ni va a poder hacer. En su gran amor se dio por nosotras. Él soportó la más terrible humillación. Su obra en la cruz satisfizo plenamente la ira de un Dios justo y santo. Debido a que Él satisfizo los requisitos de un Dios santo, podemos vivir descansando en su bondad y en su amor. Y eso, mis hermanas, nunca debemos olvidarlo. En Jesús tenemos una nueva identidad. Somos amadas profundamente, no por lo que hagamos ni por lo que seamos, solamente somos amadas por Él. Él ya hizo posible lo que nosotros nunca íbamos a poder hacer posible. Me parece tan interesante que si miramos otra vez el texto de Génesis 29, no pasa ni un capítulo cuando nos encontramos otra vez, yo creo que pasan por ahí 10 versículos, cuando vemos otra vez a Raquel y a Lea en una situación muy parecida. Rubén, el hijo mayor de Lea, va al campo y trae unas mandrágoras, que eran como un fruto exótico, que al parecer tenía como poderes medicinales, entre los cuales estaba curar como de la esterilidad, dar fecundidad a las mujeres. Cuando Raquel, que era estéril, recuerden la historia, ve que Rubén le trae eso a su mamá, Raquel le dice a Lea, dame por favor de esos frutos que tu hijo te ha traído. Y Lea le responde, ¿no te bastó con quitarme el amor de mi marido, que ahora también me quieres quitar las mandrágoras que mi hijo me trae? Entonces Raquel, muy astuta, ella dice, no, pues yo necesito esas mandrágoras, y lo que le hace es un negocio. Le dice, dame las mandrágoras y te podrás acostar con mi esposo. Y así fue. Lea le dio sus mandrágoras y se acostó con Jacob. De esas 3 veces que ella estuvo con Jacob, tuvieron 3 hijos. Y es muy interesante lo que pasa en la segunda concepción. Y es que la expresión de Lea en esa segunda concepción, que sería la quinta, dice, esta vez mi esposo se quedará conmigo. ¿Por qué es importante como esta narración después de lo que hemos visto? Creo que lo que Lea nos muestra es parte de nuestra realidad. Nosotras tendemos a olvidarnos fácilmente de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, y también de quiénes somos nosotras en relación con Él. A Lea se le olvidó fácilmente que el motivo de su oración era Dios, y ya otra vez estaba enfocada en el amor de su esposo y en poderle
dar a su esposo hijos. Nosotros nos enfocamos a tener a veces familias felices, tener carreras exitosas, hijos exitosos, un cuerpo fitness, no sé, y muy fácil así le quitamos el lugar de adoración que solo Dios merece. Y volvemos a caer en lo mismo. Y eso es muy triste, pero también es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Es maravilloso porque nos sigue mostrando que por más que tú y yo nos esforcemos, nunca vamos a tener o ser lo suficiente. Que nuestro corazón siempre va a tender a fabricar ídolos que quieren quitar el lugar que solo Dios merece en nuestro corazón. Es maravilloso porque nos hace recordar que en esta creación no hay nada que pueda satisfacernos. Porque nosotras, mis queridas hermanas, no fuimos creadas para eso. Fuimos creadas para algo mucho mayor, para un plan mejor, un plan supremo, y es adorar al único que es digno y capaz de satisfacer nuestro corazón. Es maravilloso porque nos muestra que nosotras solas no podemos ni vamos a poder, que también luchamos con nuestra autosuficiencia, que nosotros podemos hacer todo solas, pero que coloca más cargas pesadas en nuestros hombros que al final ni tú ni yo vamos a poder soportar. Y esto nos vuelve a poner en el lugar en que nos corresponde. Dios reinando en nuestra vida. Amadas hermanas, es mi oración que nosotras podamos ver la suficiencia de Cristo en medio de nuestra insuficiencia. Que cada día nos esforcemos por aquel que sí fue, que es y que será suficiente para nosotros. Porque es que en la medida en que lo conocemos más a Él, nos damos cuenta que somos suficientemente amadas, nuestra identidad se fortalece, se afirma en lo que Él ya hizo y en lo que Él tiene hacia nosotros, que es ese amor tan grande. Entonces allí nos vamos a dar cuenta que no necesitamos hacer nada para que Él nos ame, Él simplemente nos ama. Abracemos esa realidad de su amor y esa realidad de su suficiencia. Y seamos mujeres que día a día se deleitan en adorar al Dios que sí es suficiente. Antes de orar, quisiera que vea tu cuadernillo. Y si no tienes el cuadernillo en ese momento, igual las preguntas de implicación van a aparecer en pantalla. Y quiero que respondan, nos tomamos 3 minuticos para que respondamos estas 2 preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los anhelos más profundos en tu corazón? ¿Cuáles son esas cosas en las que dirías, si yo tuviera, sería feliz o mi vida sería perfecta? Rellena como ese espacio, ¿cierto? Si tuviera salud, mi vida sería perfecta. Si tuviera hijos que no sean iracundos, mi vida sería perfecta. No sé cuál es tu situación, pero quiero que en estos minutos llenes ese espacio. Si tuviera, sería feliz o mi vida sería perfecta. Y la segunda pregunta que quiero que respondas en estos minutos es, ¿qué puedes hacer hoy para recordarte a ti misma que Dios es suficiente? Tuvimos un tiempo para reflexionar y responder estas preguntas. Muchas gracias. Gracias por la suficiencia de tu palabra que hoy nos revela que nuestro foco de oración a veces se encuentra centrado en nosotras, que nuestro foco de oración se encuentra centrado en otras personas, Señor, y que tú has sido relegado a un segundo plano. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo hoy nos muestras cuál es el verdadero enfoque de nuestra oración y esa oración debe ser tú, porque tú fuiste suficiente, Señor, y tu amor es suficiente para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a quienes somos en ti, a esa identidad que tú nos has dado a través de lo que has hecho por nosotros, a que no importa, Señor, lo que hagamos, Señor, tú nos amas. Nuestras acciones solamente son respuesta a ese gran amor que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitar ese temor de no ser suficiente, de no dar la talla, Señor, porque nunca lo vamos a hacer, Señor, nunca vamos a dar la talla para nadie, porque ese no es nuestro objetivo, Señor. Nuestro objetivo es adorarte a ti, glorificarte a ti y gozarnos en ti, Señor, eternamente. Enséñanos a ser mujeres
que se asombren, Señor, de ver quién eres tú, que se asombren de deleitarse en tu belleza, de deleitarse en tu bondad. Señor, tú sabes que seguimos con muchas luchas, Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida, Señor, que necesitan que tú las transformes y las restaures. Ayúdanos, Señor, a que podamos depositar esa confianza en que tú lo puedes hacer. Y que hoy no estamos solas, Señor, que tú nos has dado tu Santo Espíritu, que hace la obra en nuestros corazones y que nos muestra la verdad y que nos transforma. Llénanos, Señor, de ti, llénanos, Señor, de tu presencia. Haz que nuestro corazón te anhele, que anhele esa búsqueda constante de ti y que podamos ser saciadas y suficientes delante de un Dios que sí es suficiente, Señor, para nosotros. Recuérdanos esa verdad, que no tenemos que tener miedo a ser suficientes porque nunca vamos a ser suficientes, pero que tú sí fuiste suficiente para nosotros y que esa verdad nos acompañe cada día a recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.